ir al tema de antibióticos. En esta parte de antibióticos, que es ya un nuevo tema que estamos llevando para el segundo parcial, recuerden que hemos visto varios, ¿cómo se dicen? Varios mecanismos a lo largo de las clases que hemos llevado. Muchos de los mecanismos, de hecho, se relacionan con procesos metabólicos, procesos relacionados con la replicación del DNA, transcripción. Entonces, a nivel de microbiología es difícil no tocar el tema, ¿no?, de mecanismos de acción de antibióticos, porque muchas veces entendemos un proceso biológico como la transcripción, por ejemplo, ¿no? Y pues ahí mismo ya podemos un poquito entender mejor a qué nivel actúan estas moléculas que pueden ser de origen natural o sintético, y vamos a ver, justamente para inhibir el crecimiento de las bacterias, ¿no? Y pues los vamos a clasificar de acuerdo a la siguiente tabla. Si ustedes ven la diapositiva, tenemos una tabla que es la clasificación de los antibióticos que vamos a llevar. Tal como dije anteriormente, nosotros hemos visto de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, he visto necesario hacer esa clasificación, mantener la clasificación, para que podamos desarrollarlo de mejor manera. entonces, si en el segundo parcial preguntamos, ¿no?, ¿cuál es la clasificación de los antibióticos? Entonces, vamos a tener estos 5 grupos. ¿Listo? Entonces, aquí tienen la tablita. Por favor, repasen esta parte. Es importante. Pongan ahí un asterisco, un guión, algo que les indique que eso tenemos que saber. Entonces, de acuerdo al mecanismo de acción, los vamos a dividir en 5 grupos. Primero es los inhibidores de la pared bacteriana, ¿no?, o síntesis de pared bacteriana. Ese es el primer grupo. Sobre esto nosotros hemos hablado bastante a nivel de estructura bacteriana, del peptidoglicano. Hemos visto sus componentes, diferencias entre gram positivas, gram negativas, un poco todo aquello. Luego tenemos el segundo grupo, que es los que alteran el metabolismo de los ácidos nucleicos. En este grupo justamente tenemos esos que, por ejemplo, inhiben la replicación, los que actúan al nivel de la DNA-girasa. Están los que inhiben la transcripción, todas las rifampicinas. Un poco hemos hablado de eso en los temas anteriores para ir recordando. ¿Listo? Espero que no se hayan olvidado esa parte. De hecho, creo que hemos preguntado en algún examen, hemos preguntado mecanismos de acción de algunos de estos, ¿no?, de los primeros sobre todo. ¿Qué otra cosa tenemos? Los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Aquí cuando hemos hablado el tema de los ribosomas y la traducción, igual, ¿no? Les he pasado una diapositiva donde un poco menciona a qué nivel actúan estos antibióticos, en qué subunidades de los ribosomas se van uniendo, la subunidad grande, pequeña y así sucesivamente. Los que no hemos hablado en general son estos dos últimos, que tienen que ver con lo que es la alteración de la membrana citoplasmática. Entonces, en esta parte tenemos que recordar que una bacteria, además de tener una pared bacteriana o tener una cápsula alrededor o glicocálix, ¿no?, además de todo aquello, tiene una membrana citoplasmática que de igual manera tiene un mosaico fluido, es una bicapa lipídica, todo eso que vemos en biología en primer año. Entonces, vamos a encontrar que justamente hay antibióticos que lo que hacen es alterar la estructura de la membrana citoplasmática, que es muy distinto a la pared bacteriana. No hay que confundir estos dos grupos. Y por último tenemos antibióticos que van a inhibir o bloquear alguna ruta metabólica. Estas rutas generalmente sintetizan compuestos que son esenciales para el microorganismo, y si nosotros bloqueamos una de esas rutas, pues podemos utilizarlo como un blanco terapéutico para eliminar a los microorganismos. ¿Listo? Entonces, tenemos estos 5 grupos. Utilicen como base estos 5 grupos. Yo sé que navegando, buscando, podemos encontrar distintas clasificaciones de los antimicrobianos desde varios enfoques. Eso es un poco el tema de estudiar antimicrobianos. Lo vuelve complejo porque hay varios enfoques, hay distintas maneras de abordar este tema, ya sea a nivel de estructuras, de mecanismos de acción, de sitios de acción. Entonces hay varias clasificaciones. Nosotros nos basaremos en esto, que es lo más familiar que tenemos hasta ahora, añadiendo a estos dos últimos, ¿no?, lo que es alteración de membrana citoplasmática y inhibición de rutas metabólicas. Entonces, añadimos eso a lo que ya hemos visto. Vamos a abordar hoy día en esta clase un poco el primer grupo, que es un grupo con el que ya sabemos su mecanismo de acción, ya lo hemos estudiado a detalle, que son justamente los inhibidores de la pared bacteriana. Sobre esto un poco de recuerdo solamente, porque tampoco vamos a llevar estructura nuevamente.
tenemos esta clasificación grande de bacterias, gram positivas, gram negativas. Las gram positivas, esto creo que igual lo hemos preguntado en el primer parcial, si no me equivoco, muchos no han dibujado bien. No sé si recuerdan, hemos revisado incluso el examen, con varios de ustedes han solicitado revisar sus exámenes por las notas, por el bajo rendimiento que ha habido. Y pues esto lo hemos explicado en clases, hemos puesto varios diagramas, esquemas, y bueno, esa es la base un poco para el análisis de estos antimicrobianos. Conocer bien la diferencia en ambas estructuras, ¿listo? Entonces un poco tenemos que recordar esa parte de diferencias de estructura de pared bacteriana entre gram negativos y positivos. Si no, pues va a ser un poco difícil, ¿no?, llevar el resto de temas. En esta parte tenemos aquí la estructura. Sabemos que el peptidoglicano es grueso, es más grueso en gram positivos. Esa es una de las características que en sus dibujos generalmente no ponían, ¿no? Hacían toda una serie de líneas y pues uno tenía que adivinar si era más grueso, más delgado. Entonces esa era una característica que hay que recordar. Aquí pongo un poco el esquema nuevamente. ¿Listo? Peptidoglicano grueso en las gram positivas y así. Esto ya lo hemos visto. A esto hay que añadirle lipopolisacáridos o ácidos teicoicos, lipoteicoicos, que eran unos componentes también importantes en la estructura de las paredes bacterianas. En esta parte de antimicrobianos nos vamos a enfocar en el peptidoglicano, peptidoglucano, como quieren llamarlo, que es esta pared, que es gruesa en gram positivos y delgadita en gram negativos. ¿Listo? Entonces, de esto sabemos ya sus componentes, lo hemos visto a detalle. El NAM, el NAC, ya sabemos qué son. Los enlaces beta 1,4 que se forman entre ellos, ¿no? Está constituido por eso, por cadenas de ácido murámico y N-acetilglucosamina que se intercalan. Ok, aquí vemos las cadenas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Estas cadenas tienen que formar enlaces cruzados entre sí. Y esos enlaces cruzados se forman mediante esto, ¿no? ¿Cómo se dice? Un puente peptídico, ¿no? Aquí tenemos un puente pentapeptídico, aquí tenemos 5 glicinas en general, ¿listo? Y una cadena lateral tetrapeptídica. Entonces, esta estructura que yo estoy marcando aquí es lo que forma el entrecruzamiento de las cadenas del peptidoglicano. Entonces, este entrecruzamiento es bien importante para mantener la estabilidad de la pared bacteriana y la viabilidad de todos los microorganismos que tienen peptidoglicano. Aquí es donde aparece una enzima que es la transpeptidasa. Esta transpeptidasa forma estos enlaces cruzados entre las cadenas del peptidoglicano y ese es el mecanismo de acción que tiene la transpeptidasa. Esta transpeptidasa bacteriana se encarga de darle estabilidad al peptidoglicano y también tiene otro nombre esta transpeptidasa, que es justo la PBP, que viene de las siglas de proteína de unión a penicilina, ¿no? En inglés, ¿listo? Entonces, ese es el nombre. Cuando hablamos de PBPs, hablamos de transpeptidasas. Eso no tenemos que olvidarnos. Y las transpeptidasas forman enlaces cruzados entre las cadenas de peptidoglicano, podemos poner. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que ya hemos visto. Y a raíz de esto es que esta transpeptidasa es un blanco terapéutico. Esta transpeptidasa es inhibida por el primer antibiótico que hemos visto, que ha sido descubierto por accidente, que es la penicilina. ¿Listo? Entonces, la penicilina se une a la transpeptidasa o a la PBP, la bloquea, por tanto, la bacteria ya no forma enlaces cruzados en el peptidoglicano y pues su estabilidad se ve comprometida y la bacteria llega a morir, ¿no? Ahí un ratito voy a pararlo, voy a aceptar a alguien más aquí que está ingresando. ¿Listo? Entonces, volvemos a la diapositiva. Ya está. Entonces, ese era un poco el enfoque que tenemos. Las penicilinas que actúan, aquí dice, ¿no? Inhibe justamente el entrecruzamiento, cross-linking, ¿no? Del peptidoglicano, uniéndose a las PBPs. ¿Qué son las PBPs? Las transpeptidas. La bacteria, las distintas bacterias, hemos visto ya varias bacterias, sabemos ya varios nombres, producen distintas isoformas o variantes de PBPs, por eso es que hablamos de los PBPs en plural. La PBP2A, la PBP1, 2, 3, así, distintas variantes. Estas variantes tienen la misma función, formar enlaces cruzados. ¿Listo? Es algo que tenemos que saber. Entonces, empecemos a abordar este primer grupo de una forma un poquito más detallada. ¿Listo? Para que nos sirva un poco en este tema.
Aquí tenemos entonces a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son todo este grupo de antibióticos que tienen un anillo, ¿no? Beta-lactámico, de ahí viene el nombre. Estos beta-lactámicos, entonces, ¿qué harán? Inhiben la transpeptidasa, evitan el entrecruzamiento del peptidoglicano en las bacterias. Eso es lo que hacen. Y aquí tenemos una clasificación. Tenemos las penicilinas naturales. Justamente estas naturales son las que han sido aisladas, purificadas de hongos principalmente. ¿Recuerdan el Penicillium notatum? Era un hongo que había crecido en esta placa del Fleming cuando dejó sus placas contaminadas. Y justamente habían otro grupo, las cefalosporinas, ¿no? Que también provenían de otro hongo. Entonces, a raíz del descubrimiento de Fleming, muchos investigadores empiezan a probar distintos hongos para ver si estos producían antibióticos. Así surgen las cefalosporinas y todo el grupo de las penicilinas y sus variantes. Entonces vamos a encontrar entre este grupo de penicilinas naturales dos clasificaciones. De hecho, las vamos a abordar todas, ¿ok? Pero un poquito para que tengamos una ubicación mental de lo que estamos llevando y no nos perdamos en toda la explicación. Tenemos penicilinas que actúan sobre los estafilococos. Entonces, penicilinas antiestafilocócicas será el término, ¿no? Penicilinas que actúan sobre los estafilococos. ¿Qué estafilococo conocemos que es de importancia clínica? El estafilococo aureus. Es lo que no tienen que olvidarse. Ya tenemos base de microorganismos. El aureus, les he resaltado varias veces, ¿no? Que es un estafilococo bastante peligroso. Coagulasa positivo, resiste la sal, crece en manitol salado. Ya sabemos que no lo queremos en ningún producto cosmético, ningún producto farmacéutico ni alimenticio, un poco, ya hemos visto sus características, aparte de que el estafilococo aureus puede ser resistente a meticilina, hemos visto el mecanismo de acción de resistencia a la meticilina, que también es otra de las preguntas que tampoco les ha ido bien en el primer parcial, ¿no? Explique el mecanismo de acción o cómo es que un aureus se vuelve resistente a meticilina, es algo que también tenemos que recordar, es importante. ¿Qué más? Luego tenemos otras penicilinas naturales, las aminopenicilinas. Obviamente tienen grupos aminos, recuerden, no son, a grosso modo son estructuras que pueden tener distintos grupos funcionales, distintas cadenas laterales y eso nos puede ayudar a clasificar las aminopenicilinas. Y hay también penicilinas que actúan sobre la pseudomona. Entonces, ahí recuerden nuevamente, la pseudomonas aeruginosa también la hemos visto en medios de cultivo. Hemos analizado, produce pigmentos naturales. Traten un poquito a ver de recordar todo lo que sabemos de la pseudomonas en medios de cultivo. Hemos hablado, ¿no? El agar cetrimida. Hemos visto que la pseudomonas es un principal contaminante de agua. Y claro, tampoco lo queremos en ningún producto farmacéutico como contaminante. Porque produce distintas enfermedades, además de que puede ser multiresistente. Ya vamos a ver eso más adelante con detalle. Listo, entonces tenemos esos dos grupos un poco y vamos a ir analizándolos de esa forma. Entonces, hablemos primero de los antibióticos, los más clásicos, que son beta-lactámicos. Estamos en el grupo de los inhibidores de la pared bacteriana. ¿Listo? Recordemos eso. Tenemos la penicilina G y la B. Una de las diferencias puede ser de esto su vía de administración. La B es por vía oral, creo, y la G es intramuscular. Entonces, uno de los principales usos que tiene estos antibióticos es para, aquí tiene la tabla, ¿no? Para distintos microorganismos. La penicilina G en particular es muy útil para lo que es el treponema pallidum, para el tratamiento de la sífilis. Hasta ahora se sigue utilizando. En el caso del treponema pallidum, recuerden bien que es una espiroqueta, tiene forma de espiroqueta, de una espiral, que es difícil teñirlo, eso hemos hablado, ¿no? Es una de las bacterias en tinción gram, difícilmente puede retener las tinciones. Se utiliza otros métodos para poder observar. En esta imagen vemos una tinción, pero bueno, es muy complicado poder identificar este treponema pallidum. Si tuviéramos que teñirlo, este treponema es gram negativo. Esto es gram negativo, este treponema. Ven su tono rosáceo, entonces gram negativo. Sin embargo, aquí un poquito recordando, las gram negativas tienen una membrana externa, una membrana citoplasmática externa.
Entonces, generalmente, la mayoría, en esencia, de los antibióticos que inhiben la pared bacteriana, pues actúan sobre gram positivos, porque no tienen una membrana externa los gram positivos, ¿no? Tienen un péptido glicano grueso solamente. Entonces, ¿por qué será este antibiótico útil para una bacteria gram negativa como el Treponema pallidum? Pues la respuesta en la mayoría de los casos es que las membranas externas de estas bacterias gram negativas tienen porinas, que son unos poros proteicos como canales proteicos que, dependiendo de la estructura química de los betalactámicos, pues pueden permitir el ingreso de una forma más fácil o pueden retenerlo por fuera, no dejar ingresar. En el caso del Treponema pallidum, pues las porinas permiten fácilmente el ingreso de penicilina a través de sus poros. Es por eso que la penicilina G sigue teniendo una buena acción contra el Treponema pallidum para el tratamiento de la sífilis. ¿Listo? Entonces, esa es una de las principales aplicaciones. ¿Qué otro tipo de bacterias inhibirá el crecimiento? Tanto la penicilina G como la B, pues aquí tenemos, ¿no? Streptococcus. La mayoría de los streptococos. Es aquí donde nosotros tenemos que recordar nombres de streptococos de importancia clínica. Uno de los más importantes, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Otro, Streptococcus pyogenes. ¿Listo? Los que generalmente causan enfermedades respiratorias, ¿no? Meningitis pueden causar si se complicara la enfermedad. ¿Qué más tenemos? ¿No? Aquí dice para streptococos que producen faringitis, ¿no? Y piógenes, por ejemplo. ¿Qué otras bacterias más? De forma moderada, por eso está aquí en un color un poquito más tenue, ¿listo? Su acción. Los enterococos. En el caso de los enterococos, vamos a ver que estos enterococos generalmente producen infecciones en personas comprometidas, inmunocomprometidas. Son bacterias oportunistas. Estos enterococos, o sea, una persona sana, saludable, difícilmente va a adquirir una infección por enterococos. Eso significa. Estos enterococos son oportunistas porque infectan principalmente personas que tengan algún problema adicional, inmunodeficiencia o alguna enfermedad de base que facilite justamente la colonización de enterococos. Entre estos está el enterococos fecalis, ¿listo? Que produce enfermedades gastrointestinales también. Entonces, para ese tipo de infecciones, tanto la penicilina G como la B puede ser útil, ¿listo? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De qué bacterias sobre qué bacterias puede actuar. Estas dos primeras, entonces tenemos Streptococcus pneumoniae, piógenes. Recuerden que el Streptococcus pneumoniae tiene forma de diplococo, lanceolado, es largo, aquí tienen la imagen. En cambio, el resto de Streptococos forman cadenas. Aquí tenemos las cadenas. En ambos casos son gram positivos, ¿listo? Y también puede actuar, hemos dicho, sobre Enterococcus fecalis. Este Enterococcus tiene esta estructura. Estos son cocos. También pueden formar algunas cadenas. Son de ese grupo. Listo, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas que se ha tenido después del tratamiento? Es justamente que la bacteria, cuando es tratado ya sea con penicilina G o B, ¿listo? Que lo que hemos dicho que hacen estas penicilinas es inhibir a la transcortidasa. Entonces, estas bacterias producen beta-lactamasas. Eso también hemos hablado, ¿no? Las beta-lactamasas degradan el anillo beta-lactámico de estos antibióticos, de este grupo de antibióticos. Por tanto, pues es un mecanismo de resistencia que tienen muchas bacterias. De hecho, hoy en día la mayoría de las bacterias son resistentes a los beta-lactámicos o algunas, o la mayoría más bien dicho, producen algunos tipos de beta-lactamasas. Algunas son más eficaces, menos eficaces. Hay distintas variedades también de estas enzimas. Por eso es que hoy en día el uso de esta penicilina G&B es un poco, se ha restringido, ¿no? Porque ya casi no hace un efecto terapéutico eficiente en la mayoría de las infecciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿no? El Staphylococcus aureus, que es una bacteria bastante problemática porque puede producir beta-lactamasas, es una de las principales que produce beta-lactamasas. Entonces, cuando una persona tiene una infección, ya sea respiratoria, por ejemplo, con el aureus, lo más probable es que sea resistente a estos antibióticos. Entonces, hay que buscar otra estrategia de tratamiento para poder
trabajar, ¿listo? Para poder tratar o utilizar un antibiótico. Entonces, en este caso vamos a tener antibióticos beta-lactámicos que son resistentes a la beta-lactamasa. Se dan cuenta, ¿no? Como un poquito va a nivel, digamos, científico, se va buscando nuevas estrategias para tratamientos antibacterianos. Inicialmente, ¿en qué estamos? En que, pues, la mayoría de estos antibióticos beta-lactámicos ya no son eficaces porque las bacterias como el aureus producen beta-lactamasas que degradan el anillo. Sin embargo, vamos a encontrar beta-lactámicos que son resistentes a estas beta-lactamasas. ¿Listo? Generalmente a las beta-lactamasas que son producidas por Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son estos beta-lactámicos resistentes a las beta-lactamasas? Pues aquí tienen una lista. Nafcilina, oxacilina, dicloxacilina, meticilina. ¿Recuerdan a la meticilina? Ya la hemos hablado, ya la hemos visto. Entonces, entre todos estos antibióticos, entre los conocidos está la meticilina, que justamente es resistente a las beta-lactamasas. Por tanto, la meticilina puede ser un buen antibiótico para tratar Staphylococcus aureus. Pero luego, ¿qué ha aparecido? Ha aparecido un aureus resistente a meticilina, ¿no? Eso lo hemos visto también. Entonces, ahí ya se va complicando toda la situación. Sin embargo, tenemos todo este grupo de antibióticos que pueden ser útiles en caso de tratar, sobre todo, Staphylococcus aureus, que produzca beta-lactamasa. Entonces, va a ser muy bueno, es cualquiera de estos antibióticos para tratar Staphylococcus aureus, pero que sea sensible a meticilina, ¿no? Porque ya sabemos que hoy en día hay los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. En ese caso, ninguno de estos antibióticos va a funcionar si es resistente a meticilina. ¿Ok? Entonces, para los que sí son sensibles a meticilina, pues este sería un tratamiento alternativo, porque hemos dicho que los aureus producen beta-lactamasa. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos antibióticos que son resistentes a beta-lactamasa. Sin embargo, ¿qué vamos a encontrar? Que estos antibióticos que son resistentes a beta-lactamasa no nos van a servir para gram negativos, bacilos gram negativos. Root significa bacilo gram negativo. Ni enterococos, ni anaerobios, y peor todavía para los que son Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, ¿qué gram negativos, bacilos gram negativos conocemos? Pues recuerden tema de medios de cultivo. Todos los que son tolerantes a bilis, hemos hablado Pseudomonas, E. coli, Salmonella, Shigella, ¿no? Klebsiella. Entonces, muchos de esos son bacilos gram negativos. Para esos no nos sirven estos grupos de antibióticos. Entonces, aquí tiene la imagen. Staphylococcus aureus, son estos cocos en forma de racimos. Entonces, estos antibióticos que son beta-lactámicos resistentes a beta-lactamasa, como nafcilina, meticilina, pues son muy útiles para Staphylococcus aureus, que sea sensible a meticilina. Eso hay que recordar. ¿Listo? Eso se emplean generalmente para ese tipo de tratamientos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos entonces que muchas bacterias producen beta-lactamasa, degradan estos antibióticos. Penicilina, por ejemplo, lo degradan. Sin embargo, ahí ya tenemos otra opción, que son beta-lactámicos resistentes a penicilina, como la meticilina, oxacilina, ¿no? Esa tabla que hemos visto anteriormente. ¿Qué vamos a encontrar también? Que hay infecciones por E. coli. No solo el Staphylococcus aureus puede producir beta-lactamasas, también algunas enterobacterias como la E. coli, ¿qué otras más conocemos? Salmonella, Shigella, todas esas, Pseudomonas, ¿listo? Todas esas también producen beta-lactamasas y pues degradan los beta-lactámicos y de esa manera tienen resistencia en el tratamiento. No podemos utilizar este grupo que hemos dicho que son beta-lactámicos resistentes, ¿no? A la beta-lactamasa. No podemos usar nafcilina ni meticilina porque no tienen un efecto sobre estos gram negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar otro tipo de, ¿cómo se dice? De antibióticos beta-lactámicos. Entre estos vamos a encontrar las aminopenicilinas. ¿Listo? Entonces, estas aminopenicilinas, si bien son sensibles a las beta-lactamasas, pueden ser degradadas por beta-lactamasas, tienen una acción, digamos, mucho más efectiva sobre los gram negativos y gram positivos, a diferencia del resto de antibióticos. Ya vamos a ver las aplicaciones en esta parte, un poquito, hablemos de las aminopenicilinas. Por un lado, entre estas aminopenicilinas tenemos dos conocidas, la amoxicilina y la ampicilina.
Son antibióticos que en algún momento seguramente hemos debido consumir o son medicamentos cuyos nombres son familiares, amoxicilina, ampicilina, ¿listo? Entonces, estos son aminopenicilinas, su principal uso contra estreptococos y enterococos, ¿no? Aquí dice que son buenos, tienen buena acción contra estos dos. Ejemplos, ¿no? Streptococo neumonía, nuevamente, recuerden su estructura, piógenes, la mayoría produce enfermedades respiratorias, ¿no? Faringitis, entonces para eso se utilizan estas. Y enterococos también, que son oportunistas, ya habíamos hablado de eso. Sin embargo, amoxicilina y ampicilina pueden tener una acción moderada, estoy marcando aquí, está en la tabla, una acción moderada sobre bacterias gram negativas, bacilos gram negativos entéricos. Y entre estos, aquí está la E. coli, la salmonella, ¿no? Algunos cocobacilos, estos por ejemplo son cocobacilos gram negativos, como Haemophilus influenzae, ¿listo? Haemophilus influenzae, Escherichia coli, salmonella y así. Entonces, podemos usar amoxi y ampicilina para tratar alguna de estas infecciones también, gastrointestinales. Ok, aunque sabemos que su acción es moderada. Estas dos, que son aminopenicilinas, no nos va a servir para ni Staphylococcus aureus ni Pseudomonas. Su acción es pobre, no tienen buena acción. Sin embargo, ¿qué hemos dicho? Que tanto E. coli, en este caso, si queremos hacer un tratamiento de una infección gastrointestinal ocasionado por E. coli o una salmonelosis, ¿listo? Podemos utilizar amoxi o ampi, pero recuerden, la E. coli, muchas E. colis producen beta-lactamasa. Entonces, estas aminopenicilinas son susceptibles a beta-lactamasas. Por tanto, es que se utiliza en combinación, y esto también lo hemos visto, ¿no? Amoxicilina con clavulánico, por ejemplo. Entonces, se utiliza la combinación de ambos. Y recuerden que el clavulánico, el ácido clavulánico, clavulanato, también se refiere en algunos libros. Esta molécula lo que va a hacer es inhibir a la beta-lactamasa. Evita que la beta-lactamasa pueda degradar a la amoxicilina, protege a la amoxicilina de su degradación. De esta manera, la amoxicilina se mantiene activa en el medio y puede actuar, ¿no? Uniéndose a las PBPs y evitando el entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano. Entonces, es por eso que se utiliza generalmente amoxicilina, ampicilina en combinación con este ácido clavulánico. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Cuando se hacen tratamientos prolongados con la combinación de amoxicilina y clavulánico, por ejemplo, para tratar Escherichia coli o una enfermedad gastrointestinal, pues llegamos a afectar a toda la flora, a toda la microbiota bacteriana gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, la microbiota son todas esas bacterias que se encuentran comúnmente, ¿no? En nuestro organismo, que nos ayudan, vivimos en cooperación con esas bacterias, nos protegen de otras infecciones, permiten degradar ciertos compuestos alimenticios, etcétera, absorber mejor algunos nutrientes. Tiene un cierto efecto desarrolla varias enfermedades. Hay varios estudios que hablan, ¿no? Del Alzheimer y otras enfermedades que están relacionadas con la microbiota intestinal, de hecho, que a su vez también está relacionado con nuestra dieta. Dependiendo de la dieta que tengamos, vamos a tener una microbiota particular en nuestros intestinos y eso pues nos puede fortalecernos o nos puede hacer susceptibles a otros tipos de enfermedades. Entonces, cuando nosotros consumimos la combinación de estos por tiempos prolongados, pues afectamos nuestra microbiota. Es ahí que en tratamientos muy largos con amoxiclavulánico es necesario utilizar, restablecer la flora microbiana, ¿no? La microbiota intestinal, utilizando probióticos o algún tipo de suplemento que pueda ayudarnos a eso después del tratamiento. Esa sería la utilidad de los aminopenicilinas. Esto tiene un grupo amino y esa es su utilidad. Hablemos de qué pasa cuando hay infecciones con tanto Staphylococcus aureus y E. coli, que hemos dicho son dos bacterias que producen beta-lactamasas, ¿no? Que degradan a los beta-lactámicos. Y bueno, a una aminopenicilina como a la ampicilina y demás lo va a degradar. Lo va a degradar. En algunos casos podemos utilizar beta-lactamasas beta-lactámicos resistentes a las beta-lactamasas como la meticilina. Pero podemos tener otro tipo de enfoque, ¿no? Y aquí es donde entra eso, utilizar combinaciones, ¿no? Entre un beta-lactámico como la penicilina, ¿no? Beta-lactámicos, con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, es ahí donde entra ese enfoque de tratamiento.
Y pues aquí vamos a tener varios inhibidores de beta-lactamasa. ¿Listo? Pues las beta-lactamasas son enzimas, ¿no? Recuerden, producidas por bacterias, degradan a los beta-lactámicos. Utilizamos un inhibidor de beta-lactamasa para proteger a nuestro antibiótico. ¿Qué inhibidores hemos llevado? El único que hemos llevado nosotros al principio era aquí está, ¿no? Beta-lactamasa que degrada el clavulánico, clavulanato también se denomina, ¿listo? El ácido clavulánico. Sin embargo, hay otros inhibidores también de beta-lactamasas, y aquí se les pongo los tres más conocidos. El sulbactam, el tazobactam. Entonces, el sulbactam, tazobactam y ácido clavulánico o clavulanato, ¿qué habían sido esos tres? Habían sido inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, yo puedo añadir a estos inhibidores en combinación con un beta-lactámico, con un antibiótico. Y estas son las combinaciones más comunes que van a encontrar. Por ejemplo, ampicilina con sulbactam. Entonces, generalmente se emplea esta combinación como tratamiento, ¿no? Para evitar que la bacteria pueda degradar a estos antibióticos, a estos beta-lactámicos. Otro que conocido, amoxicilina con clavulánico, ¿no? Es el que hemos mencionado aquí en la imagen. ¿Listo? Es amoxicilina clavulánico. Entonces hay más combinaciones, ¿no? Ampicilina, sulbactam y luego tenemos piperacilina con tazobactam. Esas serían las tres combinaciones que se emplean para tratamientos y recuerden eso, ¿no? De que tanto el sulbactam, el clavulánico como el tazobactam lo que hacen es inhibir a la beta-lactamasa y de esa manera los antibióticos, la ampicilina, amoxicilina o piperacilina, pues pueden actuar en el tratamiento antibacteriano, no se degradan, ¿ok? Entonces, ese sería el otro enfoque, combinar ambos. Aquí tienen una tabla donde resumo eso para que puedan repasar y recordar. Tenemos estos tres, ampicilina, amoxicilina, piperacilina y sus respectivos inhibidores de beta-lactamasa, clavulánico, sulbactam, tazobactam. ¿Para qué se utiliza esta combinación? Pues aquí ya tenemos varias aplicaciones. Dado que nosotros podemos tratar bacterias que producen beta-lactamasa, pues es muy útil para el Staphylococcus aureus, que es sensible a meticilina. Recuerden bien eso, ¿no? La resistencia a meticilina realmente es un tema bien complejo, ¿no? Que perjudica en el tratamiento antibacteriano. Entonces, en este caso hay que diferenciar bien a los Staphylococcus aureus, que son resistentes y sensibles a meticilina. En este caso, este tratamiento es solo para Staphylococcus aureus que sean sensibles a meticilina. Para los que son resistentes, ya vamos a ver más adelante. ¿Para qué otra cosa nos sirve esta combinación? Streptococos, ¿no? Ahí tenemos el neumonía, tenemos Streptococcus pyogenes, entre los más principales, enterococos, fecalis, hemos hablado ya de eso. También es bueno en este caso, para gram negativos entéricos, E. coli, salmonella, todos aquellos que hoy en día ya se sabe que la mayoría produce beta-lactamasa. Entonces, antes con una penicilina ya era suficiente, ¿no? Hoy en día ya no, porque muchas de estas bacterias ya producen beta-lactamasa. Entonces, ya tenemos esta combinación que puede servir, ampicilina, sulbactam, clavulanato, tazobactam. ¿Para qué otra cosa es importante esta combinación? Pseudomonas aeruginosa. Ya podemos tratar Pseudomonas aeruginosa. Y recuerden, la Pseudomonas nuevamente es una bacteria multiresistente, tiene varios mecanismos de resistencia en sus estructuras. Si tuviéramos que hacer una metáfora, es como tratar de destruir un tanque. ¿Listo? En el caso de la Pseudomonas aeruginosa. Tiene bombas, tiene una membrana bastante peculiar e impermeable que evita el ingreso de varios antibióticos. Produce enzimas de degradación como la beta-lactamasa y otras más. Entonces, en este caso, para Pseudomonas, esta combinación es la única efectiva. Piperacilina con tazobactam. La piperacilina, ¿qué es? Es un beta-lactámico, ¿listo? Que inhibe el entrecruzamiento de la pared bacteriana. Entonces, ya sabemos qué hace. Tazobactam es un inhibidor de las beta-lactamasas. Y en combinación, pues actúan principalmente sobre Pseudomonas. Ahora, ¿por qué la piperacilina es tan especial en el caso de la Pseudomonas? Pues la piperacilina tiene una cadena lateral bien particular que es bastante afín, tiene gran afinidad por la transpeptidasa de Pseudomonas. ¿Listo?
Tiene un componente, es un componente hidrofóbico, se mide un poco el nombre a nivel estructural, pero generalmente se basa en eso, en una cadena lateral hidrofóbica. Como Pseudomonas tiene una membrana muy impermeable, justamente el hecho de que piperacilina tenga esa cadena lateral hidrofóbica hace de que pueda atravesar con mayor facilidad la pared, la membrana que tiene el Pseudomonas aeruginosa. Es gram negativa, ¿no? La Pseudomonas hemos visto ya, entonces tiene una membrana externa bastante impermeable. Entonces, esa modificación química hace que pueda atravesar más fácilmente y a la vez es mucho más afín, tiene gran afinidad la piperacilina por la transpeptidasa de Pseudomonas. Entonces, eso lo hace bastante efectivo contra Pseudomonas, más si lo combinamos con este inhibidor de beta-lactamasa, tazobactam. En combinación son bastante buenos. ¿Qué otra cosa sabemos? Que estas combinaciones no van a ser para nada efectivas en el caso de, aquí dice, ¿no? Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, si una persona tiene una infección por este tipo de estafilococo, estas combinaciones no van a ser efectivas. Tenemos que utilizar otro enfoque. Aquí tenemos un ejemplo de sobre qué bacterias pueden actuar estas combinaciones. Neumonía, piógenes, entre los más comunes. Claro que hay muchos otros más. Enterococcus fecalis, E. coli, salmonella, todas las enterobacterias que producen infecciones gastrointestinales, se puede usar estas combinaciones. Y en particular hemos dicho piperacilina, tazobactam en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Recuerden, todo este grupo son bacilos gram negativos. Y a la vez también podemos tratar Staphylococcus aureus, siempre y cuando el Staphylococcus aureus sea sensible a meticilina. Ese es el requisito. Si es sensible, pues podemos utilizar cualquiera de estas combinaciones entre penicilina y inhibidor de beta-lactamasa. ¿Listo? Hasta ahí es la primera parte. No sé si tienen algún comentario, dudas. Son grupos que estamos dividiendo. Nuevamente, para retomar, tenemos las clásicas, penicilina G y V, ¿no? Que es, hasta hoy se utiliza para treponema pallidum sífilis. Recuerden que hoy en día la mayoría de las bacterias son resistentes a estos dos debido a que producen beta-lactamasas. En el caso del Staphylococcus aureus podemos utilizar, si el Staphylococcus aureus produce beta-lactamasa, podemos utilizar un antibiótico, un beta-lactámico resistente a beta-lactamasa. Aquí están los principales, meticilina, oxacilina, nafcilina, son resistentes a beta-lactamasa, pero solo actúan sobre Staphylococcus aureus y quizás sobre algunos estreptococos. No actúan sobre gram negativos, eso hay que recordar. Entonces, en el caso de utilizar la combinación, ¿no? de las aminopenicilinas como amoxicilina, ampicilina, las podemos combinar con un inhibidor de beta-lactamasa. En este caso tenemos 3 tipos de inhibidores. Aquí te recuerden bien, sulbactam, clavulanato, tazobactam. Aquí tenemos las combinaciones. Entonces todas estas ya son buenas para tratar tanto gram positivos como gram negativos que producen beta-lactamasa. ¿Listo? Ahí tenemos los ejemplos. Y ahí llega un poco el tema de beta-lactámicos, el primer grupo de beta-lactámicos. Pasemos al segundo grupo. En este caso tenemos cefalosporinas. Este es otro grupo de beta-lactámicos. ¿Cuál será el mecanismo de acción? Pues seguimos en el mismo mecanismo de acción, ¿no? ¿Recuerdan? Inhibir la transpeptidasa, evitar el entrecruzamiento de la cadena de peptidoglicano. Eso es lo que hacen todas estos antibióticos. En el caso de las cefalosporinas, vamos a tener 4 generaciones, incluso hasta se han clasificado en 5. Estas últimas se las considera como de la 5ª generación. En algunos casos lo clasifican así, otros lo dejan en otro grupo. Pero, ¿qué tenemos que entender de las cefalosporinas en el momento de estudiar su clasificación? Porque son varios antibióticos. Su actividad, ¿listo? Entonces, aquí al lado van a encontrar la actividad que tienen. Hay que recordar algo importante. Por favor, vean la imagen, después no van a recordar la interpretación de la imagen, ¿no? Las de primera generación generalmente tienen una mayor actividad. Esto significa mayor actividad. ¿Sobre qué tipo de bacterias? Gram positivas, ¿listo? Y a medida que vamos subiendo la generación en las cefalosporinas, vamos a encontrar que las de la última generación, como ceftriaxona o cefepime, de 4ª generación, 3ª y 4ª, tienen mayor actividad sobre gram negativo.
la generación de las cefalosporinas como tercera y cuarta, mayor actividad sobre gram negativas. Sin embargo, las de primera generación, primera y segunda, tienen mayor actividad sobre gram positivas. Esa es la relación que tenemos que recordar. Empecemos. Primera generación de cefalosporinas. Nuevamente, aquí tienen el resumen de la tabla, ¿no? Cefazolina, cefalexin, cefadroxil, son ejemplos de primera generación de cefalosporinas. Principal uso, hemos dicho, como son de primera generación, entonces generalmente actúan sobre gram positivos. ¿Qué tenemos aquí? Staphylococcus aureus. Siempre y cuando sea sensible a meticilina. Si es resistente, pues no va a funcionar. Aquí tenemos, ¿no? Resistente a meticilina, no funciona. ¿Qué otra cosa? Streptococcus. Entonces, para el grupo de Streptococcus y Staphylococcus aureus, sensible a meticilina, estas cefalosporinas de primera generación son bastante buenas. ¿Listo? Entonces, actividad moderada sobre gram negativos. Entonces, hemos dicho que puede tener una cierta actividad, pero bueno, va a ser moderado, no va a ser la de primera línea. Entonces, Staphylococcus aureus bien, siempre y cuando sea sensible a meticilina, y Streptococcus, ¿no? Piógenes, neumonías, siempre y cuando sean, no produzcan beta-lactamasa tampoco. Recuerden que las beta-lactamasas también pueden degradar a las cefalosporinas, ¿ok? Este tipo de cefalosporinas de primera generación se emplean principalmente para profilaxis en las cirugías, en los hospitales, y algunas infecciones de la piel. Generalmente se ve limitada su aplicación a esto. No se utiliza mucho para tratar algunas enfermedades, infecciones de respiratorias y de ese estilo. ¿Listo? Eso es debido a que muchas bacterias ya son resistentes, entonces no son muy útiles. Pasemos a la segunda generación. Aquí ya tenemos bacterias un poco más, antibióticos un poco más elaborados que tienen una mayor actividad, no solo sobre gram positivos, sino también sobre gram negativos. Cefuroxima, por ejemplo, es una también conocida. Cefoxitina, ¿no? Y hay varios otros más. Cefotetan, cefprozil. Aquí tienen una lista un poco de los más conocidos. De estos, el más conocido nombre es la cefuroxima. Esto es la que generalmente van a encontrar con mayor frecuencia. Principal uso de estos de la segunda generación, pues gram negativos, bacilos gram negativos. Entre estos vamos a tener Neisseria y Haemophilus. ¿Listo? Obviamente tiene una acción también moderada sobre Staphylococcus aureus sensible a meticilina y Streptococcus y algunos anaerobios, ¿no? En el caso de los resistentes a meticilina, como el aureus, y las pseudomonas, pues no es útil. Entonces aquí vamos a encontrar un grupo de bacterias bastante conocidas: Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis. ¿Listo? Entonces, estas neisserias producen pues enfermedades importantes, la gonorrea, por ejemplo, ¿no? En el caso de Neisseria gonorrea. Y Neisseria meningitidis, pues la meningitis, ¿no? Son enfermedades muy importantes a nivel clínico. Entonces, para eso nos puede servir una cefalosporina de segunda generación. Luego tenemos Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae, recuerden, cocobacilo, gram negativo también. Este Haemophilus influenzae era una de las causas también de meningitis. Cuando hemos visto algún caso clínico al principio, hemos visto causas de meningitis, de enfermedades respiratorias. Entonces, ahí tenemos Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, ¿no? Dos agentes causales de meningitis, para el cual podríamos utilizar una cefalosporina de segunda generación. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Infecciones del tracto respiratorio, cefalosporina de segunda generación. Podemos utilizar cefuroxima o alguno de estos. ¿Para qué otra cosa más se utiliza? Algunos, ¿cómo se dice? Streptococos, ¿no? Del género de los streptococos. Perdón, pasamos a la tercera generación, me estoy confundiendo. Hasta aquí es un poco la aplicación principal de la segunda generación. Tercera generación. Aquí ya vamos viendo un poco principales aplicaciones en gram negativos. Ya vamos pasando los gram negativos y también algunos gram positivos de importancia clínica. Ceftriaxona es otro antibiótico conocido también, el más común. Entonces tenemos aquí cefuroxima de segunda, ceftriaxona de tercera generación. Y aquí hay otros más, ¿no? Cefixima, cefotaxima. La cefotaxima también es otra conocida. Entonces tenemos una lista de tercera generación. Aplicaciones, ¿no?
Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, el género de Streptococcus. ¿Listo? Y aquí vamos a ver gram negativos, Pseudomonas. Ya podemos utilizar la Ceftazidima, ¿no? Es esta de aquí, es bastante útil para Pseudomonas principalmente. Y pues de igual manera tenemos bacilos gram negativos, Neisseria, meningitis, gonorrea también. Puede ser bastante útil. Caso de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Ceftazidima es importante, de tercera generación. Porque hablamos de Pseudomonas nuevamente, es el tanque, ¿no? Es la que produce resistencia, es bastante difícil de tratar. Haemophilus influenzae también es otro agente que produce meningitis, enfermedades, infecciones del tracto respiratorio. Entonces, para ese tipo de infecciones podemos trabajar tranquilamente con una cefalosporina de tercera generación. ¿Listo? Entonces tiene la tabla ahí, es un poco guiarse en la aplicación. La de cuarta generación, la cefepime. Esta es la única de cuarta generación y esta nos permite trabajar tanto bacterias gram positivas como el Streptococcus pneumoniae, que es otro agente causal, aureus, que son sensibles a meticilina, y todo el grupo de gram negativos. Por eso es que la cefepime se puede utilizar para gram negativos que producen infecciones gastrointestinales, E. coli, salmonella, todas las que hemos visto en los medios de cultivo, Pseudomonas también, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que tiene ¿cómo se dice? Una cefalosporina de amplio espectro, esta cefepime, cuarta generación. Tanto gram negativos, todo el espectro de gram negativos, enfermedades gastrointestinales, como los gram positivos de importancia clínica como el aureus, sensible a meticilina y algunos streptococcus. Haemophilus influenzae también. Entonces, generalmente se utiliza para ese tipo de infecciones. Aquí es donde entra un poco el problema. Meticilina resistente, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, la mayoría, hasta ahora, todos esos antibióticos que hemos visto, tanto los beta-lactámicos, derivados de la penicilina, como las cefalosporinas de primera hasta cuarta generación, ninguno de estos antibióticos va a ser útil contra un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Y eso es debido a qué? A su mecanismo de acción, que esto lo hemos llevado en primer parcial. Recordando que hace una bacteria resistente a meticilina, cambia el target, produce una transpeptidasa diferente. En este caso es la PBP2A, que es una variante. Esta transpeptidasa es tan diferente que ninguno de estos beta-lactámicos ni cefalosporinas se va a poder unir a este blanco terapéutico. Tampoco la meticilina, que es resistente a las beta-lactamasas, ¿no? Tampoco se puede unir. Entonces, eso significa que todos estos antibióticos que hemos visto hasta ahora no son eficaces contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, porque hay un cambio en el sitio de acción, un cambio en el target. Hasta ahora, ¿cuál era nuestro target? Era la transpeptidasa o la PBP. Si la bacteria cambia la transpeptidasa por otra, pues ninguno de esos antibióticos va a poder tener un efecto sobre el Staphylococcus aureus, en este caso, que es resistente a meticilina. Es aquí donde entra las cefalosporinas algunos lo clasifican, de quinta generación, le llaman algunos, ¿listo? O pueden ser otro grupo, que son las cefalosporinas contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, porque generalmente se emplea para este tipo de infecciones. Y aquí tenemos a la ceftarolina, es el antibiótico. ¿Qué había sido la ceftarolina? Es una cefalosporina, que algunos la clasifican como quinta generación, otros la clasifican como la cefalosporina contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, aquí ya está en la tabla. Su principal uso va a ser contra ese estafilococo. ¿Listo? Y también puede actuar, obviamente, sobre bacterias gram negativas que producen infecciones gastrointestinales. Tenemos esos dos grupos, ¿no? Y estreptococos. Recuerden que esta cefalosporina de quinta, pues también puede actuar sobre sobre varias bacterias, pero su principal uso es sobre esta meticilina resistente. ¿Listo? Entonces, si se fijan aquí, esta ceftarolina, su estructura química ha sido diseñada para que se pueda unir a la PBP2A, ¿no? A la proteína de unión a penicilina 2A, a esta variante
que producen todas las resistentes a meticilina. Entonces, su estructura de esta septarolina se puede unir y, por tanto, puede evitar el crecimiento de Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, hasta aquí, todos estos antibióticos inhiben el entrecruzamiento del peptidoglicano. Seguimos en ese grupo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro grupo de bacterias que producen complicaciones en el tratamiento son bacterias como Pseudomonas y todas las enterobacterias que producen beta-lactamasas que degradan a los beta-lactámicos. ¿Listo? Es así que vamos a encontrar distintos tipos de gram negativos, Pseudomonas entre ellos, que producen beta-lactamasas que también degradan a las cefalosporinas. Eso les había mencionado al inicio, ¿no? Las beta-lactamasas no solo van a degradar penicilina, toda la que hemos visto anteriormente, todo ese grupo de fármacos que hemos visto anteriormente, sino también pueden degradar al grupo de las cefalosporinas. Y eso es un poco un mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias. Entonces, si nosotros utilizamos una cefalosporina de segunda, tercera generación, tranquilamente la bacteria, ¿qué es lo que hace? Produce beta-lactamasa que también degrada estas cefalosporinas y es resistente. Por eso es que viene este segundo enfoque, que es al igual que en el caso de la penicilina, la amoxicilina y demás, vamos a tener la combinación entre una cefalosporina y un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Listo? Entonces, las beta-lactamasas también degradan a las cefalosporinas. Y aquí tenemos inhibidores que podemos combinar con cefalosporinas. En este caso, ¿qué tenemos? Avibactam, tazobactam. Entonces, esos son los inhibidores que protegen a las cefalosporinas de su degradación. Y podemos combinar ceftazidime, por ejemplo, con avibactam, que es una combinación, o ceftotolosan con tazobactam. Entonces, aquí recuerden, nuestros primeros ya no son los betalactámicos clásicos que hemos visto naturales. Estos son ya las cefalosporinas. Entonces, combino una cefalosporina con un inhibidor de beta-lactamasa. Y aquí están los inhibidores. Son estos dos. Eso hay que recordar también. Tenemos la tabla, tenemos los antibióticos que se combinan. Y estos sí, ¿para qué nos van a servir? Pseudomonas y todos los gram negativos. Recuerden, la Pseudomonas produce beta-lactamasas, es bastante difícil de tratar. Entonces, un enfoque para tratar, además de utilizar piperacilina, que era, les he dicho, ¿no? Un beta-lactámico que puede atacar la membrana. Podemos utilizar también una combinación entre cefalosporina y un inhibidor de beta-lactamasa. Y aquí tenemos la combinación que es bastante útil para Pseudomonas y bacterias entéricas gram negativas, E. coli, Pseudomonas, E. coli, Salmonella, que todas pueden llegar a producir beta-lactamasa. Entonces, con esta combinación de cefalosporina e inhibidor de beta-lactamasa podemos tratar cualquier tipo de infección gastrointestinal que sea complejo de tratar. Recuerden, ¿no? De entrada no se les da este tipo de tratamientos. Por eso es que es tan importante, antes de realizar un tratamiento, pues tener primero el diagnóstico, que es microbiología de bioquímica, diagnosticar el agente causal. Y el segundo punto es hacer un antibiograma, verificar realmente el patrón de resistencia que tienen estas bacterias. Si sabemos si producen beta-lactamasa o si son resistentes a meticilina, entonces ya podemos nosotros ver el esquema de tratamiento más adecuado para esa infección. ¿Ok? Entonces, Pseudomonas es bien complejo de tratar, multidrogoresistente, pero bueno, utilizando este tipo de combinación de cefalosporina con un inhibidor de beta-lactamasa podemos tratar algunas especies de Pseudomonas que se puedan inhibir su crecimiento. Aquí, hemos hablado de beta-lactamasas. Quiero hacer una clasificación que es importante que conozcan como farmacéuticos. Entonces, recuerden, ¿no? Muchas bacterias producen beta-lactamasa. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Degrada, ¿no? El anillo beta-lactámico, ¿no? De la amoxicilina, ampicilina, de las cefalosporinas, los degrada. Pero las bacterias producen distintos tipos de beta-lactamasas. Eso es lo que hay que saber. No es solo un tipo de beta-lactamasa. Las bacterias pueden producir varios tipos de beta-lactamasas. Entre esos tenemos las beta-lactamasas
de espectro ampliado, se llaman. ¿Listo? Aquí ya clasificamos las beta-lactamasas de espectro ampliado. Estas son las famosas bleas. Esa es la traducción en español, ¿no? Beta-lactamasa de espectro ampliado. Entonces, hay bacterias que producen estas beta-lactamasas y se las clasifica como bleas. En este caso, E. coli puede ser. Aquí tenemos Klebsiella, Haemophilus influenzae. La E. coli es una de las bacterias que tampoco la queremos en ningún producto farmacéutico ni alimenticio. Produce enfermedades. Ya sabemos en qué medios hacerlos crecer. Recuerdan, ¿no? Maconque y caldo maconque. Ya hemos visto un poco en las colonias cómo crecen y demás. Entonces, esta E. coli puede ser una blea, puede producir una beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Y qué es lo que hace este tipo de beta-lactamasas? Generalmente otorgan resistencia a la mayoría de las penicilinas, ¿no? Porque pueden degradar. ¿Listo? Entonces, para tratar este tipo de bacterias que producen beta-lactamasa de espectro ampliado, generalmente se utiliza combinaciones penicilina con inhibidor de beta-lactamasa. Ahí hemos visto las distintas combinaciones que había, ¿no? El sulbatam, el clavulánico y demás. Entonces, se puede utilizar uno de estos para tratar a las bleas, a las bacterias que producen beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué más? Hay que recordar bien que el uso de estos antibióticos daña la microbiota intestinal. Entonces, esa es un poco la desventaja de utilizar estos tratamientos a largo plazo. Pero eso es debido a que estas bacterias pues, son bastante problemáticas en su tratamiento. ¿Ok? Entonces, estas bleas generalmente, estos beta-lactámicos de espectro ampliado, ¿qué es lo que degradan? Fíjense, degradan la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, degradan algunas cefalosporinas de primera y segunda generación. Esa es un poco la característica que tiene esta beta-lactamasa de espectro ampliado, que las producen esas bacterias, E. coli, Klebsiella y demás. Entonces, puede llegar a hidrolizar a todas estos antibióticos, tanto cefalosporinas de primera y segunda generación, pero no es eficiente hidrolizando cefalosporinas de última generación. ¿Listo? Las de tercera, cuarta, estas beta-lactamasas de espectro ampliado no degradan cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidime. Entonces, todas estas son de tercera, cuarta generación. Por tanto, pueden ser utilizados como tratamiento también. O podemos utilizar una combinación de inhibidor de beta-lactamasa con una cefalosporina o una amoxicilina o una penicilina. Luego está el otro grupo de beta-lactamasas. Estas son beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Listo? Ahí están las blees. Entonces, una bacteria, una E. coli puede ser ble, puede producir beta-lactamasa de espectro extendido. Y estas beta-lactamasas de espectro extendido, pues, como su nombre lo dice, pueden degradar todo tipo de antibióticos, incluidas penicilinas, cefalosporinas. ¿Listo? Y aquí, ¿cómo tratamos una bacteria ble? Pues podemos utilizar una cefalosporina, pero como puede ser degradado por esta beta-lactamasa, pues añadimos un inhibidor. Hemos visto, ¿no? Las combinaciones de inhibidores con cefalosporinas, podemos utilizar eso. Y en último caso, si no funcionara eso, pues nos pasamos al siguiente grupo que son los carbapenems. Entonces, estos carbapenems son resistentes a las beta-lactamasas. Una beta-lactamasa no puede degradar un carbapenem. ¿Y qué es un carbapenem? Es un grupo de antibióticos que también evita la síntesis de pared bacteriana. Eso lo vamos a llevar a la siguiente clase para completar este tema. Y aquí, ¿qué podemos ver en los blees, en beta-lactamasas de espectro extendido? Que primero degrada todas las penicilinas, de todo el grupo de las penicilinas, degrada las cefalosporinas, incluidas hasta la tercera generación incluso, o sea, por eso es beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Degrada un mayor grupo de antibióticos. Y lo que no van a hidrolizar, por ejemplo, ¿no? La cefoxitina y los carbapenems. Entonces, esos son ¿cómo se dice? Una estrategia de poder tratar a estos microorganismos. Ahora, ¿cómo sabemos que una bacteria es blea o ble? Entonces, recuerden, este tipo de beta-lactamasas son producidas y son generalmente, se encuentran en plásmidos.
Entonces, hemos visto genética microbiana, hemos hablado un poco de los plásmidos, que son vectores que llevan genes de resistencia. La mayoría de estos genes de resistencia presentes en estas bacterias están en plásmidos, y estos plásmidos pueden transmitirse de bacteria en bacteria de forma rápida, mediante ya sea conjugación, o puede ser conjugación principalmente, ¿listo? Y pues por eso es que la resistencia se puede extender fácilmente en cualquier tipo de infección, este tipo de resistencia. ¿Cómo yo puedo saber si es un BLEA o BLE? Pues con PCR. Entonces, si recuerdan en la PCR, utilizamos cebadores específicos que lo que van a hacer es unirse, hibridar, ¿no?, específicamente en estos genes de resistencia. Si es un gen de resistencia para una beta-lactamasa de espectro ampliado, pues el cebador es distinto, la secuencia es distinta. Para uno de espectro extendido también son secuencias plasmídicas, genes distintos. Entonces, con una PCR yo puedo identificar. Esa sería mi aguja, ¿no?, en el pajar. Tendré que extraer DNA plasmídico de un cultivo bacteriano, hacer una PCR y ver si hay una amplificación, tanto para un BLE como para un BLEA. Y de esa manera puedo diferenciar. Tiene una tabla de comparación entre BLEA versus BLE, ¿listo? Que podemos encontrar aquí, que ambos casos son resistentes a penicilina. Tanto una beta-lactamasa de espectro ampliado como extendido, pues las penicilinas, el grupo de las penicilinas las va a degradar fácilmente. Cefalosporinas de primera generación, las hidrolizan ambas, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar que tanto la cefotaxima, ceftriaxona y demás, que son cefalosporinas ya de generaciones mayores, segunda, tercera, ¿no?, cuarta generación, generalmente las bleas son susceptibles. O sea, yo puedo, para una blea que es de espectro ampliado, puedo utilizar una cefalosporina de última generación y puede funcionar. Sin embargo, para un BLE que es de espectro extendido, pues no va a funcionar ni las cefalosporinas de mayor generación. ¿Listo? Mecanismo entonces para tratar un BLE, puedo utilizar un inhibidor de beta-lactamasa, clavulánico o algún otro que hemos visto que puede venir bien con una cefalosporina, y pues las de mayor importancia clínica son estas, extendido, porque tienen mayores niveles de resistencia contra varios antibióticos. Y en último caso, un carbapenem será el tratamiento en el que se puede utilizar para tratar estas bacterias. Aquí luego surge otro tipo de beta-lactamasas, ¿listo? Muchas veces hay confusión con estas beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas a veces se las clasifican como beta-lactámicos o beta-lactamasas de espectro extendido, las confunde con un... Vienen de un gen, que es el gen AMPC. ¿Listo? Este gen AMPC codifica una beta-lactamasa particular. Esta beta-lactamasa es una beta-lactamasa mutada. Este gen AMPC puede encontrarse en un plásmido, pero generalmente está en el cromosoma o en el genoma bacteriano, no se encuentra en un plásmido. Puede, por transposición, puede saltar a un plásmido y luego ser compartido con otras bacterias, ¿no? Pero generalmente o inicialmente está en el genoma bacteriano que ha sufrido mutación. Entonces, imagínense, el gen que produce beta-lactamasa, que además esté mutado, pues eso genera problemas. ¿Listo? Y es esto mismo, este tipo de beta-lactamasa, que es también de espectro extendido, pero que proviene del gen AMPC. ¿Listo? Entonces, esta beta-lactamasa que es mutada, ¿ok?, va a ser resistente a los inhibidores de beta-lactamasa. Si nosotros ponemos clavulánico para inhibir esta beta-lactamasa, no vamos a poder inhibir, porque esta beta-lactamasa es una beta-lactamasa mutante y no se va a inhibir con clavulánico. Entonces, aquí tenemos una comparación entre estos que son de espectro extendido con las beta-lactamasas de tipo AMPC, que ese es el gen mutante. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ambos son resistentes, ¿no?, ¿cómo se dicen? Cefalosporinas de generaciones superiores. La cefoxitina es susceptible de la BLE, sin embargo, esta MPC es resistente. ¿Qué más? El ácido clavulánico podría inhibir a estas beta-lactamasas de espectro extendido. Yo combino clavulánico con algún antibiótico y puedo tratar. Sin embargo, el clavulánico aquí, en este caso de las bacterias con beta-lactamasa AMPC, pues son resistentes al clavulánico.
¿no? Y ese es un problema. ¿Qué es la única manera en la que podemos tratar? Nuevamente, carbapenems. Entonces, los carbapenems son también del grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de pared bacteriana y, como se habrán dado cuenta, son antibióticos que luego pueden ser utilizados en estos casos particulares donde hay beta-lactamasas de espectro extendido, bacterias resistentes a meticilina, ¿no? Y todas estas bacterias que ya son más problemáticas en el momento de su tratamiento. Entonces, hasta ahí dejamos un poco carbapenems, ¿no? Ese sería el tratamiento. Hasta ahí terminamos esta primera parte de antibióticos. Voy a retroceder un poco al inicio. Entonces, estamos justamente aquí, ¿no? En la primera clasificación, que son antibióticos que inhiben la síntesis de pared bacteriana. ¿Listo? Entonces, hemos hablado de tanto hemos hablado, ¿no? De varios, los betalactámicos naturales como derivados de la penicilina, serían el primer grupo. ¿Listo? Entonces, entre ellos tenemos los básicos, los clásicos, la G, la B, hemos visto tratamientos, todo aquello. ¿Listo? Hemos visto betalactámicos resistentes a betalactamasa para el tratamiento, sobre todo de Staphylococcus aureus que produce betalactamasa. Ahí tenemos estas. Y así hemos ido clasificando. Entonces, recuerden la clasificación: aminopenicilinas, que es otro grupo de antibióticos que sirve para el tratamiento de distintas bacterias. Sin embargo, todas estas son resistentes a beta-lactamasa y ahí se utiliza inhibidores de beta-lactamasa. En este caso tenemos clavulánico, sulbactam, tazobactam, que se pueden emplear en combinación. Y así, ¿listo? Entonces, cefalosporinas, desde la primera hasta la cuarta generación. Hemos visto la quinta generación también, que se utiliza para Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Listo? De eso también hemos hablado. Y hemos visto también que hay cefalosporinas que pueden utilizarse en combinación con inhibidores de beta-lactamasa. Ahí también hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Aquí está la de quinta generación. Y bueno, avibactam, tazobactam, ¿no? Que son inhibidores de beta-lactamasas combinadas pero con cefalosporinas. Esto es para tratar bacterias que producen beta-lactamasa de distintos tipos. Ahí hemos clasificado las betalactamasas de amplio espectro, de espectro extendido, y las betalactamasas de tipo AMPC, ¿listo? Que es una betalactamasa mutante. Entonces ahí tienen las tablas un poco para comparar. Sobre esto háganse un resumen, traten de condensar un poco algunos ejemplos. Necesariamente tienen que saber nombres de antibióticos en esta parte, sobre todo de los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana. Aquí ya no hablamos mucho de mecanismos de resistencia porque el tema es antibacterianos. Entonces, les sugiero que se aprendan por lo menos un antibiótico de cada generación, de las cefalosporinas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, recuerden bien, un antibiótico para poder responder a las evaluaciones que vamos a hacer más adelante. Nada más, muchachos. Les paso el resumen. Esto es un resumen bastante digamos, esquemático, donde tenemos las clasificaciones y vemos un poco cómo vamos a ir llevando esta parte para que no sea muy complejo. De hecho, van a encontrar que las clasificaciones en antimicrobianos suele ser bastante complejo. ¿Ok? Entonces, les paso eso. Sobre esto háganse un resumen en una tabla y